Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. El domingo pasado vimos el encuentro de Jesús con un hombre religioso, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Llama la atención cómo Jesús no se revela ante Nicodemo como sí lo va a hacer con la samaritana. Yo soy el que habla contigo. Eso Jesús no se lo revela a Nicodemo. Solo le da una metáfora de lo que es nacer de nuevo, pero no le dice claramente. Hoy Jesús se va a encontrar con una mujer muy especial, muy particular. Dice el capítulo 4, verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El autor aclara que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, donde él vivió. Galilea, donde fueron las bodas de Caná. La pregunta es ¿por qué se va? Para los fariseos, Juan el Bautista era muy incómodo. Su predicación era incómoda para la vida farisea. El estar gritándole a Herodes Antipas, que vivía con la esposa de Felipe, su hermano, era muy incómodo. El hecho de bautizar judíos, eso es muy incómodo para un judío, porque un judío no se bautiza. Se bautizan los de afuera que quieren entrar al judaísmo. De pronto aparece otro predicador extraño, del cual el bautista dice que no es digno de desatar su correa. Y ahora sucede que este hombre está jalando un mundo de gente aquí en el Jordán. Ya no es un problema, son dos. Entonces, al parecer, Jesús sale de Judea y se va a Galilea porque quería evitar un enfrentamiento muy temprano con los fariseos. No era el momento, de acuerdo a Dios, un enfrentamiento cara a cara con los fariseos. Entonces, él decide salir de Judea y se va a Galilea, al norte. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una cita con una mujer. ¿Cuándo se concertó esa cita? Antes que el mundo fuera, antes que las cosas se crearan. Jesús tenía una cita con esta mujer y llegó puntual. Así como llegó puntual a tu vida cuando tú tuviste una cita con Jesús. No sé cuándo la tuviste, lo que sé es que eres creyente y que amas a Jesús. Así esta mujer, sígame en el texto. Y le era necesario, partamos de que Dios no necesita nada, pero era necesario para cumplir su propia promesa de él mismo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo cuando era la hora sexta. No dice Jesús se sentó como se sienta cualquiera, no. La palabra traduce se sentó así como cuando usted ya está deshecho de tanta actividad física. Se sentó así, sumamente cansado. Y ustedes se van a dar cuenta que Juan hace mucho énfasis en los detalles físicos de Jesús. Se cansó. ¿Cómo si es Dios? Jesús lloró. Jesús tuvo hambre. El Evangelio de Juan se escribe por el año 70, 80 de nuestra era. Y se había infiltrado una falsa doctrina en las iglesias. El docetismo, docetas, aparente. Esa doctrina decía de que Jesús tenía un cuerpo aparente, porque Dios no puede tener cuerpo. Tenía un aparente cuerpo, porque Dios es espíritu. Contrarrestando esta doctrina del docetismo, Juan escribió, cansado del camino, se sentó y tuvo sed. Jesús tuvo cuerpo y fue tentado en todo. Este encuentro con esta mujer se da en el año 27 de nuestra era, diciembre del 27.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, deshecho, junto al pozo. Era como la hora sexta, 12 del día, en pleno calor en Sicar. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer y samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, ¿cómo los discípulos habían ido a Sicar a comprar? Entonces sí se tratan, sí hablan. ¿Qué quiere decir ese no se tratan? No usan los mismos utensilios. Porque para el judío los samaritanos son impuros, son gente de segunda clase, inmundos. Los judíos lo que hacían es evitar Samaria. Esa gente es de lo peor. Mejor entremos a Perea, que son gentiles, pero no entremos a Samaria, porque esa gente está mezclada. Jesús rompe todos estos esquemas. Jesús se mete deliberadamente en Samaria. El rabí, el maestro que enseñó a Nicodemo, se mete deliberadamente a Samaria. ¿Cómo tú siendo judío, primero, un buen rabí, no habla con una mujer públicamente? Un buen rabí ni siquiera con su esposa habla públicamente. Fíjense cómo estaban las cosas en el Antiguo Testamento para la mujer. Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, no tienes cántaro. Yo sí puedo sacar de mi cántaro y darte agua, pero es un cántaro samaritano. Y ahí está la contaminación. Entonces Jesús le empieza a hablar del agua espiritual. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua de beber. Ahora se invirtieron los papeles. El que está pidiendo agua ahora dice que tiene agua. Tú le pedirías de esta agua, porque todos aquellos que tomen de este pozo volverán a tener sed. Todo lo que el mundo nos da, nos vuelve a dar hambre. Consigue un carro último modelo. En 5 años quiere otro porque no llena. Usted tiene 3 casas, quiere 10 porque no llena. El que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Del agua que yo te daré no volverás a tener sed, porque es un agua espiritual. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué dice Nicodemo? No entiende. Esta mujer tampoco entiende que Jesús le está hablando de un agua espiritual. Ezequiel 36:25, que es la misma cita que fuimos a buscar cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, es necesario nacer de agua y espíritu. Estamos hablando del agua física y Jesús le empieza a hablar del agua espiritual. Y Jesús está teniendo en mente seguramente a Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Él es el que esparce renovación y limpieza espiritual. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré finalmente un corazón de carne, un corazón que crea y que no vuelva a tener sed. Un verdadero creyente no vuelve a tener sed del mundo. Sí es seducido por el mundo, pero ya no tiene ese vacío, esa soledad de no tener a Cristo. ¿Cómo es que la gente puede vivir sin Cristo? ¿Cómo la gente puede vivir sin una promesa de vida eterna? ¿Cómo pueden? Yo puedo vivir ahora porque tengo una promesa de vida eterna y en medio de las aflicciones vivo feliz. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, un creyente ama los estatutos y los pone por obra. Del agua que yo te daré, no volverás a tener sed. Señor, no tienes cántaro con qué sacarla, porque el cántaro que tengo es cántaro samaritano y de ese no puedes poner tus labios porque te contaminas. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, o sea, si supieras quién es el que te habla. El que te habla fue el que hizo el pozo, el que hizo el sol, la luna, el desierto, la selva, los animales. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, espiritual, lavamiento del espíritu. Ella no entiende
Y sigue con el tema del agua física. Dame de esa agua para que yo ya no tenga que venir a las 12 del día por agua. ¿Por qué ella llega a las 12 del día? Tenía mal nombre la muchacha. Hay tanta gente esperando el Mesías en Jerusalén. Están los Gamalieles, están los Nicodemos, están los Pablos, gente de veras estudiosa, gente culta. ¿Qué anda haciendo Jesús en Samaria? Platicando y perdiendo el tiempo con una mujer y samaritana y de muy mal nombre. 1 Corintios 1:26. Pablo se queda viendo la iglesia de Corintios y observa que no están los más ricos, no están los más inteligentes, no están los más nobles. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación en Cristo, que no sois muchos sabios según la carne. No había gente muy sabia ahí, ni muchos poderosos, no había gente muy rica ni con influencias, ni muchos nobles. ¿Qué anda haciendo Jesús en Samaria? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vea la iglesia. ¿Se repite la historia? Dios le va a revelar a esta mujer, yo soy. ¿Y por qué a ella? Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los que son como niños. No somos los mejores, pero somos los escogidos. Ahora entiendo por qué Jesús está en Samaria. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Agua viva es el agua que corre. Las de cisterna no son agua viva, están estancadas. Pero él está hablando de un agua viva espiritual. El pozo no es como los pozos de ahora. Eran pozos en los cuales la gente bajaba con su cántaro 2, 3 vueltas y llegaba hasta el espejo de agua, hasta abajo, y ya cargado el cántaro, iban para arriba. Era una cosa muy fatigosa. Por eso le dijo ella: no hay manera de que ya no venga yo. Ahora sí, 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre patriarca Jacob? Fíjate cómo se sienten descendientes de judíos los samaritanos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿De dónde vienen los samaritanos? Recuerden que en el año 700 antes de Cristo, Israel estaba dividido, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las tribus del norte son llevadas cautivas a Asiria. Los asirios tenían una forma de conquistar muy interesante. Se llevaban a la mayoría de la población y dejaban a los más amolados, los más pobres. Lo mismo hicieron con Samaria. Se llevaron las 10 tribus del norte y dejaron poca gente. Y trajeron gente de Asiria y que se mezclaran y salieran hijos ya mezclados. Esos son los samaritanos. Eso no lo perdonaron jamás los judíos. En el año 400 antes de Cristo hacen un templo en el monte Gerizim y están compitiendo con el culto de Jerusalén. En el año 120 antes de Cristo, un judío, Juan Hircano, se los tumba. Va para abajo el templo de Gerizim. Esdras regresa a construir la muralla de Jerusalén. Los samaritanos llegan a dar ayuda. Esdras dice: no, ustedes están contaminados, ya son mixtos. Esdras 4, 1-2. Oyendo a los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron samaritanos a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, los samaritanos le dijeron a los judíos: edificaremos con vosotros, con ustedes, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes porque ya están contaminados. Ahora ellos se enojan y se volvieron enemigos de los judíos. Nehemías 4, 1-3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, los judíos están edificando el muro. Sanbalat es samaritano y llega a burlarse. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras? Si una zorra se sube a su bata, se les va a caer.
Por eso los judíos no se llevaban con los samaritanos. Lucas 9:51, cuando no dejan entrar a los discípulos de Jesús a Samaria. Y que dice Juan, Señor, que descienda fuego del cielo y que acabe con estos samaritanos. Cuando se cumplió el tiempo de que él iba a ser recibido arriba, la última Pascua, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Jesús. Y envió mensajeros delante de él, sus discípulos, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Vean el gran conflicto histórico, de raza, de culto. La parábola del buen samaritano, que un hombre está tirado a la vera del camino. Llega un levita, pasa, lo ve y dice, no, yo que voy a contaminar, ¿qué tal si está muerto? Luego pasa un sacerdote que venía de Jerusalén, pasa y lo ve, no, yo que me voy a parar acá. Y de pronto pasa un samaritano, le venda sus heridas, le lava, lo entrega al mesón. ¿Se dan cuenta qué chocante fue esta parábola para los que lo oyeron? Porque el samaritano quedó hasta arriba. Seguimos a Juan. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua que el mundo da, va a volver a tener sed. Aunque ganes el dinero que ganes, vas a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La pregunta es, entonces, ¿cómo Jesús tiene sed? Si él es la fuente, pero está hablando de agua espiritual. Porque ¿cómo es que yo soy cristiano y sufro? Dios no está diciendo que no vas a sufrir, sino que no vas a tener sed espiritual. ¿Sabes a dónde vas? Conoces la vida eterna, conoces al Mesías, eres hijo de Dios, no volverás a tener sed. A eso se refiere. No tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ya que no entiendes el tema de lo espiritual, vamos al tema del arrepentimiento. Ve y llama a tu marido. No tengo marido, ¿cierto? ¿No tienes? Porque 5 has tenido. Una mujer rechazada por hombres, rechazada por el mundo, rechazado por judíos, rechazado por su pueblo. Andaba sola. Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Es natural que el ser humano, cuando es confrontado con su pecado, intente desviar el tema. Nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces Jesús le dice, sí, pero viene la hora, y la hora es, y hasta Jesús acá, en que el Padre busca adoradores solo en espíritu y en verdad, en todo el lugar donde Cristo sea invocado por un creyente, ahí está. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque ustedes los samaritanos, vosotros adoráis lo que no saben. Nada más creían en el Pentateuco ellos, no creían en los profetas ni en los poetas, nada más en el Pentateuco. Su culto había sido muy pagano, ahora se estaba limpiando. Nosotros, los judíos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los grupos judaizantes actuales toman este texto para decir y recalcar que aún la salvación viene de los judíos. No, la salvación viene de Cristo, Jesús nuestro Señor, que fue judío, pero Él el lugar donde está ahorita con cuerpo glorificado no es judío, es Dios. Los judaizantes dicen, ya ven, la salvación viene de los judíos, el pueblo judío va a ser restaurado nuevamente. La salvación vino de los judíos porque Cristo fue judío, pero ya vino, ya fue crucificado. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿quién es el verdadero adorador? Un creyente. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Seguimos hablando de espíritu, de agua, de lavamiento, de nacer de nuevo, es lo mismo. Adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, los que Él conoció antes que el mundo fuera. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, nos va a aclarar todo. Jesús le dijo, yo soy. El yo soy que habló con Moisés en la zarza está contigo aquí en el pozo. Cuando Cristo nos hizo creyentes, nos hizo que naciéramos de nuevo, Jehová habló con nosotros. Y por eso creemos. Jehová, el que habla contigo. Ya no aguantó la mujer a correr. En esto vinieron sus discípulos ya después de haber comprado y de haber hablado con los samaritanos, haber comprado algunas cosas, porque si hablan, pero no toman de los mismos cántaros. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Más adelante Jesús es invitado a una casa. Simón el fariseo lo invita a comer. Jesús llega a la casa, no le lavan los pies, no le dan beso, no le dan perfume, que eso era algo que te decía que eras bienvenido a la casa. Empiezan a comer. De pronto una mujer de mal nombre irrumpe, le besa los pies, se suelta el cabello, que era algo prohibido, y con eso empieza a limpiarle los pies al Señor con sus lágrimas. Simón el fariseo dice, creo que este no es profeta. Si fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando, porque un verdadero profeta no se deja tocar por una mujer, y menos este tipo de mujer. Simón, te escuché tus pensamientos. Al que más se le perdona, más ama. ¿Qué quiero decir? Estaba prohibido que un hombre hablara con una mujer, más si era rabí. En esto vinieron los discípulos, sin embargo ninguno le preguntó, bueno, ¿por qué estás hablando con una mujer? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo al hombre. La mujer dejó su cántaro. ¿Qué significa el cántaro? ¿Qué significa el pozo? No se trata tanto de eso, se trata de quién es Jesús. La mujer dejó su cántaro, se asustó tanto que salió corriendo y dejó el cántaro. Es la escena que concebimos, que la mujer se va corriendo y deja el cántaro y a Jesús lo dejan sin agua, y eso sí me preocupó mucho. La escena pudo haber sido así. Jesús está sentado en el pozo, la mujer aparece, empieza a bajar el pozo, carga su cántaro de agua, sube. Jesús le dice, dame de beber. Es más probable que Jesús deje que la mujer llene el cántaro y empiece el diálogo. Ya cuando ella se sorprende, se va corriendo y deja el cántaro y Jesús bebe. La mujer se va corriendo y empieza a decirle a los samaritanos que hay alguien que probablemente sea el Cristo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿habrán traído algo de comer que no nos dimos cuenta? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Comida espiritual. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero Jesús habla de una cosecha espiritual. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Así es normalmente, pero aquí se va a cumplir una profecía de Amós que dice que el que siembra alcanzará al que cosecha. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, eso lo labraron los profetas. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amós 9:13. Esta profecía de Amós se cumple aquí con Cristo. Amós hablando del futuro. Que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Cristo venga y vino. Se cumple una profecía ahí. Juan 4. Vamos al 39. Cuando Jesús hizo el milagro de las bodas de Canaán, ¿cuánta gente se convirtió? Ninguno, porque no hay profeta en su tierra. Sin embargo, cuando la mujer fue a predicar y Jesús entró con los samaritanos, le rogaron estos samaritanos inmundos, y Jesús estuvo 2 días. Y entonces ellos dijeron, ya no solo creemos por lo que la mujer nos dijo, sino por la palabra de él. Y algo sorprendente que no sucedió en Jerusalén. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. En Jerusalén no, y aquí en Samaria, muchos, no pocos. Muchos samaritanos que estaban perdidos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron
quédate aquí con nosotros los samaritanos. Y se quedó allí 2 días y después de ahí a Galilea. Hay una declaración increíble que hacen los samaritanos. Esto no lo dijeron los de Jerusalén. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el ungido, el esperado. Esta es la pregunta principal para cada quien. ¿Quién es Cristo para usted? El Salvador del mundo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Él era Galileo, porque Jesús mismo dio testimonio de que no hay profeta en su tierra. Vamos a ver cómo lo recibieron sus paisanos. Los que lo vieron hacer carpintería, lo recibieron de dientes para afuera, con curiosidad, no con fe. Muchos de estos galileos habían bajado a la Pascua y vieron los milagros que Jesús hizo en Jerusalén. Por lo tanto, se fueron a Galilea y empezaron a hablar de los milagros que había hecho. Más adelantito vamos a ver cómo lo tratan de despeñar a Jesús desde un monte. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y ahí apareció un oficial del rey, Herodes Antipas. Y este oficial que vive en Capernaum, 21 kilómetros de distancia entre Caná y Capernaum, y este oficial tiene un hijo grave, un hijo que ya va a morir. Este padre desesperado va a buscar a Jesús. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: pequeña reprensión, si no vieres señales y milagros, no creeréis. Y esto nos queda a esta generación, que solo llegan a las iglesias a tratar de ver un milagro, o señales, o sabiduría. No se les va a dar señales ni sabiduría, es por fe. Aquí hay varios detalles. Este oficial del rey tiene fe, pero no una fe tan profunda como la fe del centurión, que tenía a un criado enfermo. Le dijo: Señor, no es necesario que vayas a ver a mi criado, solo con que tú digas una palabra, mi criado se va a curar. Este hombre todavía no tiene una fe profunda, porque dice: Señor, es necesario que vayas a Capernaum para que cures a mi hijo. Él cree que Jesús no puede curar a distancia. El otro problema: Jesús, apúrate, porque puede morir. Él todavía no cree que Jesús puede resucitar a su hijo. Jesús le dice: si no ven señales y prodigios, no creen. Pero el hombre está tan desesperado y dice: Señor, si quieres regáñame, pero ve a ver a mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía a Capernaum, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive, está sano. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó, ahora sí, él con toda su casa. Esta es la segunda señal que Jesús hizo en Galilea. Si usted es creyente, un verdadero creyente, y tiene cáncer y le ha pedido a Dios que lo sane y no lo sane, ¿será que Dios no tiene poder? No. Todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Gracias, Cristo, por esa agua que brota para vida eterna. Gracias, Señor, porque hemos creído. Somos salvos por la fe. Algún día veremos tu rostro. El mundo no nos conoce, lo vil y lo despreciado. No hay muchos sabios entre ustedes. Gracias, Señor, porque esto se lo revelaste a los que son como niños. Damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23.
Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.